de acceso a la moneda extranjera, la verdad es que puso fin a un régimen hiperliberal, a un régimen cambiario hiperliberal que ha sido profundamente perturbador de la estabilidad económica y financiera de la Argentina. No es que antes había un régimen cambiario estable, un régimen cambiario que iba en beneficio de la población, era un régimen cambiario profundamente injusto. Era un régimen cambiario hiperliberal profundamente injusto porque era un régimen cambiario que facilitaba la fuga de capitales. Y que facilite la fuga de capitales es profundamente regresivo. ¿Por qué facilitaba la fuga de capitales? Porque era un régimen de acceso irrestricto a las divisas, sin ninguna exigencia de para qué se utilizaban las divisas. Los países que aspiran a desarrollarse, los países que aspiran a tener un desarrollo industrial, unos países que aspiran a tener desarrollo industrial, inclusión social, industrialización y por consiguiente en transitar un sendero de desarrollo, cuidan sus divisas, no rifan sus divisas. ¿Por qué? Porque los países para desarrollarse, y cuando un país para desarrollarse no emite la moneda de aceptación universal, que cuál es la del dólar, es el dólar. ¿Por qué es de aceptación universal? Bueno, porque existe un imperio, ese imperio impone esa moneda y es de aceptación universal. Y de aceptación universal significa que sirve para el flujo del ahorro como para el flujo del intercambio comercial. Entonces, los países que aspiran a un desarrollo y ampliar su base productiva tienen que cuidar sus divisas. ¿Cómo consiguen las divisas los países que no la emiten? Bueno, con las exportaciones y el excedente entre las exportaciones, o sea, los productos que venden, de los productos que compran. Pero ¿cómo compran los productos los países? Con divisas, con las divisas que consiguen de las exportaciones. Por consiguiente es tan importante las exportaciones. ¿Y qué es lo que se hace esos países? ¿Qué hacen y cómo cuidan esos dólares? ¿Y esos dólares para qué tienen que ser utilizados en los países que aspiran al desarrollo? Para pagar las importaciones que vengan a incorporar a la base industrial, a la base productiva, que de esa forma amplía la frontera productiva. ¿Y qué significa? Que haya más maquinaria, que haya más industria, hay más empleo. Hay más empleo, hay más crecimiento. Entonces, para eso utilizan las divisas. ¿Para qué más utilizan las divisas los países? La utilizan para pagar deuda. Porque al pagar deuda, cuando se endeudan los países con el exterior, bueno, se endeudan en esa moneda de aceptación universal. Entonces necesita tener esas divisas, esos dólares para pagar deuda. ¿Para qué más utilizan las divisas los países? Para acumular reservas. ¿Por qué para acumular reservas? Porque esta es una experiencia que han tenido los países a partir de mediados de la década del 90, impulsados fundamentalmente por los países asiáticos, que dijeron, bueno, después de lo que es un sistema globalizado financiero profundamente perturbador por el flujo especulativo de los capitales, ¿qué es lo que necesitamos? Acumular muchas reservas, porque al acumular muchas reservas actuamos como un mecanismo defensivo frente a los flujos capitales, al flujo de capitales especulativos. Entonces, ustedes observan todos los países asiáticos, los denominados países emergentes, países latinoamericanos, han empezado a acumular muchísimas reservas a partir de las crisis que sufrieron en la década del 90. Esencial, importantísimo aprendizaje de esa crisis de la década del 90 provocada precisamente por la globalización neoliberal. Entonces acumulan reservas para enfrentarse a la crisis. Ustedes fíjense la importancia de la acumulación de reservas para enfrentar la crisis, que estamos transcurriendo el 6º año de la crisis económica mundial más importante desde la depresión de la década del 30. Fíjense la magnitud de esta crisis internacional, donde el 60% del Producto Bruto Mundial, o sea, la generación de riqueza, de bienes y servicios que realizan las potencias mundiales, Estados Unidos,
la Unión Europea y Japón están estancadas o está bajando. El 60% del Producto Bruto Mundial, o sea, de la riqueza mundial, está estancada y está transcurriendo el 6º año de esta crisis. Y ustedes fíjense que cuáles son los países que pudieron enfrentar semejante crisis. Bueno, los países que acumularon reservas, los países asiáticos, los países latinoamericanos. O sea que si uno tiene que usar las divisas para comprar para pagar las importaciones, para pagar deuda y para acumular reservas, precisamente para ingresar en un sendero de desarrollo, para tener mayor margen de autonomía frente al capital financiero internacional y para evitar los shocks de crisis internacionales. ¿Ustedes piensan que las divisas, los dólares, tienen que venir a financiar la fuga de capitales? Que la fuga de capitales es de un sector minoritario y obviamente que es un sector de una minoría muy intensa por lo influyente y por el poder que tiene. ¿No es profundamente injusto para la mayoría de la población que hace todo un esfuerzo? Porque es el esfuerzo del trabajo de los argentinos, de los trabajadores, porque cuando se exporta es trabajo argentino y las divisas que se consiguen después para pagar importaciones y para ampliar la frontera productiva también después genera trabajo argentino para financiar la fuga de capitales. La fuga de capitales en Argentina desde julio del 2007, de julio del 2007 hasta octubre del 2011 superó poquito más de 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares. Imagínense solamente si la mitad de esos recursos, que son ahorros, el ahorro, ¿para qué sirve? El ahorro financia la inversión, pero si el ahorro sale del circuito doméstico, sale del circuito local y se va al exterior, bueno, se pierde. Se pierde, digo, cuando se dice al exterior van los dólares, pueden ser dólares al colchón o dólares al exterior. Se pierde una capacidad de desarrollo fenomenal, extraordinaria, pensando en un sendero de desarrollo. Entonces, ponerle límite a esa fuga de capitales que es profundamente regresiva, es profundamente injusta para la mayoría de la población. Porque cuando se habla de que la gente compra dólares, que los argentinos quieren comprar dólares, yo les voy a dar un dato para desmontar este mito. Desde enero del 2011 a fin de octubre del 2011, que fue el periodo de mayor fuga de capitales, el de mayor intensidad de corrida cambiaria que tuvo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se fueron poquito más de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares que se perdieron de reserva. ¿Sabe qué porcentaje de la población mayor de 18 años compró por lo menos $1 en el mercado único de cambio? Apenas el 12% de la población. El 12% de la población compró por lo menos $1 en el mercado único de cambio, o sea, en el mercado oficial. O sea que no es la gente compra dólares, los argentinos compran dólares. Porque fíjense que quienes mantienen ese discurso de que los argentinos compran dólares, que la gente compra dólares, al mismo tiempo, ¿qué es lo que dicen? Bueno, la situación social es un desastre. La verdad que los niveles de pobreza, de exclusión social. ¿Pero quién puede comprar dólares? Bueno, compra dólares que tiene una capacidad de ahorro. Porque si no tiene capacidad de ahorro, la verdad es imposible. Porque el dólar uno puede comprar, pero comer, los dólares no se comen. Digamos, uno primero, ¿qué hace con la plata? ¿Qué hace con el dinero? Compra alimentos, bebidas, artículos de tocador, limpieza, paga diferentes gastos y lo que le sobra, algunos compran dólares. Pero entonces cuando dicen los argentinos compran dólares, fíjense en la incongruencia de ese discurso, la contradicción de ese discurso. La gente compra dólares. Bueno, está claro que ahí están haciendo un cortocircuito en ese discurso. Entonces, cuando nosotros decimos es una minoría intensa la que compra dólares, y por consiguiente es profundamente perturbador de la estabilidad económica y financiera. Cuando se obtura, cuando se modifica esta forma de
financiar la fuga de capitales diciendo, bueno, no vamos a utilizar más las reservas para financiar la fuga de capitales. La verdad, a mi gusto, el gobierno llegó tarde, lo hizo tarde, porque fíjense, ¿por qué había que esperar que se pierdan 80.000 millones de dólares en la fuga de capitales? Obviamente que hay interpretaciones políticas. ¿Cuándo se podía hacer? Se podía hacer antes de las elecciones, se podía hacer en un momento de debilidad política después de lo del 2009, se podía hacer en el 2007. Bueno, hay diferentes lecturas para poder entender por qué se llegó en el momento de noviembre del 2011 y ponerle un límite, ponerle un fin a un mercado hiperliberal de acceso a la moneda extranjera.